Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Álgebra 1. Esta semana veremos la función exponencial y la función logarítmica. Y en este video, específicamente, veremos la función logarítmica. Primero que nada, la función logarítmica la vamos a definir con base mayor que 0 y diferente de 1. Se tiene que y es igual al logaritmo de base b de x si y solo si x es igual a la base elevado a la y. ¿Y qué significa esto? Que, por ejemplo, si yo tengo 3 al cuadrado, sabemos que esto va a ser igual a 9. Si lo queremos expresar en forma de logaritmo, tenemos que logaritmo de base 3 da como resultado 9. Entonces, ¿a qué valor tendría que estar elevado el 3 para que sea igual a 9? Exacto, a 2. De esta forma se define la función logaritmo. Y la función logaritmo se concluye que es el inverso de la función exponencial. Hay dos tipos de logaritmos ampliamente utilizados. Uno de ellos es logaritmo de base 10. Los logaritmos de base 10 también se le llaman logaritmos comunes. Y estos se escriben de la siguiente forma. Por ejemplo, si tengo la función y va a ser igual al logaritmo de x. En esta ocasión estamos ocupando un logaritmo de base 10, solo que no se expresa dentro de la función el subíndice 10, simplemente se expresa como logaritmo de x. Otro logaritmo ampliamente utilizado es el logaritmo natural. Y el logaritmo natural es el logaritmo de base e. Simplemente que cuando nos referimos al logaritmo natural, no lo escribimos de esta forma, sino que se escribe como logaritmo natural de x. Hoy que ya comprendimos su estructura, quiero que hagamos los siguientes ejercicios. Por ejemplo, tenemos la forma logarítmica y tenemos que pasarlo a su forma exponencial. Tenemos logaritmo base 3 de 9 es igual a 2, que esto sería igual a 3, porque es la base, al cuadrado, va a ser igual al resultado que me va a dar 9. En el siguiente ejercicio, tengo que la base es 8 y que está elevado a la 1/3, que es igual a la raíz cúbica. Y raíz cúbica de 8 sabemos que es 2. El próximo ejercicio de la base es 10. Nos dice que está elevado a la -3. Lo cual, según las reglas de los exponentes, tenemos que esto va a ser igual a 1 entre 10 al cubo. Y esto es igual a 0.001. Finalmente, tenemos un ejercicio que tenemos que identificar la base. Tenemos la base que está elevado a la -1 y eso nos tiene que dar igual a 5. Para esto, simplemente tenemos, lo voy a volver a escribir acá, b a la -1 igual a 5. Para encontrar la base, simplemente elevamos a la -1 a ambos lados. -1 por -1 es 1, me queda b igual a 5 a la -1. Y 5 a la -1 es igual a 1/5. Entonces, por lo tanto, tenemos que b es igual a 1/5. Ahora vamos a analizar la función logaritmo de forma gráfica. Tenemos la función logaritmo con base mayor que 1 y la función logaritmo con base entre 0 y 1. Si nosotros analizamos la función logaritmo con base mayor que 1, nos damos cuenta que en la línea punteada de arriba vemos la función exponencial 2 elevado a la x. Y vemos una línea entre medio de la función logaritmo base 2 de x que pasa una línea punteada por el 0,0. Esa es la función identidad.
la cual nos sirve de espejo y poder identificar la simetría entre las dos funciones. E identificamos también que la función logaritmo base 2 de x es la función inversa de la función 2 elevado a la x. De igual forma, si nosotros hacemos el mismo análisis con la función logaritmo entre 0 y 1, nos damos cuenta de que la función logaritmo base 0.5 de x es la función inversa de la función exponencial 0.5 a la x. Y que de igual forma, la línea punteada que pasa por el punto 0,0, que es la función de identidad, vemos que también funciona como espejo, donde se ve claramente la simetría entre las dos funciones y que la función logaritmo es la inversa de la función exponencial. La función con base mayor que 1 es creciente, como vemos en el gráfico rojo, y con el gráfico morado es decreciente. ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, en la función logaritmo con base mayor que 1 tenemos que la base es 2 y que me va a dar resultados x. Obviamente, a medida vayamos incrementando los valores de y, x también va a ir incrementando sus valores. Caso contrario pasa cuando tenemos logaritmo base 0.5, es decir, 1/2 elevado a la y, esto me va a dar resultado x. Sabemos que a medida vaya incrementando y, x va a ir disminuyendo cada vez su valor. También nos damos cuenta que la gráfica se aproxima asintóticamente al eje y en ambos casos, pero se acerca de manera diferente según la base. Sabemos que a medida x va tomando valores más cercanos a 0, se va acercando por el lado de las y negativas. Sin embargo, en la segunda gráfica nos damos cuenta que la gráfica se aproxima al eje de y, pero con los valores cada vez más positivos y mayores, en la medida que x se va acercando también cada vez más a 0. Y estas son como las diferencias principales entre la función logaritmo con base mayor que 1 y con base entre 0 y 1. Sin embargo, hay algunas peculiaridades que son compartidas entre los dos, que son las siguientes. Primero, vemos que el dominio son los reales positivos desde 0 hacia más infinito sin incluirlo, en ambos casos. Recordemos que esto se va a cumplir únicamente si la función logaritmo base b de x no ha sufrido ninguna transformación, ya que con cualquier tipo de transformación esto podría cambiar. El rango también vemos que va desde menos infinito hacia más infinito. Además, el intercepto es en el punto 1,0 y ninguno en y. Y finalmente tenemos que es una función 1 a 1. Recordemos, esto es cuando no ha sufrido alguna transformación. Y ahora se preguntarán, ¿por qué no puede tener base igual a 0 o igual a 1? Por las mismas razones que dimos en la función exponencial. Solo que aquí, la función constante cuando b es igual a 1, vamos a tener que, si b es igual a 1, vamos a tener logaritmo de base 1 de x es igual a y. Sabemos que x siempre va a tener el valor de 1. Por lo tanto, si x siempre va a tener el valor de 1, quiere decir que va a ser una línea vertical. Y esto dejaría de ser una función al cortar en infinitos puntos de forma vertical. Y por esa razón, b tiene que ser diferente de 1. Y además tiene que ser mayor que 0 para que tengamos soluciones dentro del conjunto de los reales. Como vemos, cuando tenemos
función de x igual al logaritmo de base b de x, vemos que esta no puede tomar el valor de 0 en esa forma, obviamente, sin transformación. ¿Por qué no puede tomar el valor de 0? Sabemos que si tenemos, por ejemplo, logaritmo de base 2, 0, esto no va a ser posible, ya que alguna base elevada a una potencia y no nos puede dar como resultado igual a 0. Esto es imposible. Por esa razón, tenemos una asíntota con x igual a 0. Ahora veamos la función logaritmo, cómo cambia cada vez que incrementamos o disminuimos el valor de b. Por ejemplo, si tenemos el valor de b entre 0 y 1, vemos que a medida el valor de b va incrementando y cada vez se va acercando a 1, se va alejando del eje de las x y se va aplanando. ¿Por qué pasa esto? Obviamente la dirección que va a tomar cada vez que se va a ir acercando a 1 va a ser una línea vertical sobre 1. Entre más se estén acercando los valores a 1, cada vez se va a ir volviendo más similar a la línea vertical de x igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si b es mayor que 1? Cada vez que b sea mayor que 1, vamos a tener que se va a ir alejando del eje de las x, pero no ya por el lado de las y negativas, como en el caso anterior. Ahora va a ser por el lado de las y positivas. Se aleja del eje x por el lado de las y positivas. Ahora vamos a ver un poco de las transformaciones. Sabemos que si le sumamos a la función una constante, se va a desplazar c puntos hacia arriba, y si la restamos, van a ser c puntos hacia abajo. Tenemos la línea azul, que es un logaritmo base 10 de x, que se lee como simple logaritmo de x. Vemos que le sumamos 2 puntos y vemos cómo se mueve el punto de intercepción en esos desplazamientos hacia arriba con más 2 y hacia abajo con menos 2. Pero, ¿qué pasaría si hiciéramos una evaluación funcional con x más c o x menos c? Esto ya sabemos que se van a mover hacia la izquierda si es una evaluación funcional de x más c, o hacia la derecha si es una evaluación funcional de x menos c. Entonces tenemos y igual al logaritmo de x, que pasa por el punto 1,0. Vemos cómo se desplaza hacia la izquierda cuando tenemos y logaritmo de x más 2 y hacia la derecha cuando tenemos y logaritmo de x menos 2. Ahora las reflexiones. Las reflexiones, si vemos, si multiplicamos toda la función por menos 1, esto se va a reflejar en el eje de las x. Como vemos, tenemos la línea azul y la línea roja y se van reflejando por el lado de las x. Si yo hago una evaluación funcional con menos x, la gráfica se va a ver reflejada en el eje de las y, tal como se muestra. En este caso, el eje de las y funciona como un espejo entre estas dos funciones, la verde y la azul. Y esos son los tipos de transformaciones rígidas, y ya les mencionaba yo que por qué se llaman rígidos. Si nosotros superponemos la función y igual al logaritmo de menos x con y igual al logaritmo de x, las superponemos, estas van a tener la misma estructura, solo que en este caso hemos representado la reflexión de la función tanto por el eje de las x como por el eje de las y. Si hacemos transformaciones no rígidas, vamos a tener las siguientes. Si vemos que multiplicamos la función por valores mayores que 1, estas cada vez se van a ir alejando del eje de las x. Como vemos, la línea azul es y igual al logaritmo de x y la línea roja es 3 por logaritmo de x. Y vemos como la línea roja, que es 3 veces la que es 3 veces la línea azul, se aleja cada vez más del eje de las x. En cambio,
la línea verde se acerca cada vez más y la multiplicamos por un valor menor que 1. Entonces, tenemos que, si multiplicamos por una constante mayor que 1, esta se va estirando. Y si se va multiplicando por un valor entre 0 y 1, eso cada vez se va a ir comprimiendo y acercando cada vez más al eje de las X. Ahora llegó el tiempo de práctica. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos que despejar y de la expresión. Tenemos una ecuación x más 3z entre 4e elevado a la 4y igual a 5. ¿Cómo haríamos para despejar esto? Lo voy a escribir de esta forma para que sea más fácil su comprensión. Lo primero que vamos a hacer es pasar esta x al otro lado a restar. Nos quedaría 3z entre 4e a la 4y va a ser igual a 5 menos x. Ahora todo el denominador va a pasar a multiplicar al otro lado. 3z igual a 4e elevada a la 4y por 5 menos x. Ahora pasaremos a dividir el 4 por 5 menos x y lo vamos a poner como denominador del 3z. Nos quedará 3z entre 4 por 5 menos x igual a e elevado a la 4y. Y aquí es donde vamos a utilizar los logaritmos. Vamos a utilizar logaritmo natural, que sabemos que es el logaritmo con base e. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 3z entre 4 por 5 menos x igual al logaritmo natural de e elevado a la 4y. Y aquí nada más simplemente es comprender qué es el logaritmo natural para poder obtener el resultado. Y para eso voy a hacer un paréntesis en ese lado, en el cuadro azul. Tenemos que logaritmo natural de e elevado a la 4y. ¿A qué va a ser igual a esto? Le vamos a poner un valor. Esto sabemos que es igual al logaritmo base e de e a la 4y, que es tener la base e elevada a b, y esto tiene que ser igual a e elevada a la 4y. Entonces, ¿qué valor tiene que tener b? Obviamente, el valor que tiene que tener b es igual a 4y. Por lo tanto, el resultado de este lado es 4y. Y eso va a ser igual al logaritmo natural de 3z entre 4 por 5 menos x. De ahí únicamente queda despejar y. Ya está mucho más fácil. El 4 va a pasar a dividir y nos va a quedar que y va a ser igual al logaritmo natural de 3z entre 4 por 5 menos x. Todo esto entre 4. Y esto es igual a y. Súper sencillo. Únicamente tuvimos que recordar cómo se expresa el logaritmo natural de forma exponencial para saber cuál iba a ser el resultado de tener logaritmo natural de e elevado a la 4y. Que eso va a ser igual a 4y. Y ahora vamos a hacer un ejercicio similar. Nos piden calcular el logaritmo natural de e elevado a la menos 10. ¿A qué va a ser igual esto? Muy bien, tal cual como lo vimos en el ejercicio anterior. El logaritmo natural de e elevado a la menos 10 es
Logaritmo natural, la base es e. Y eso tiene que ir elevado a un valor para que me dé igual a e elevado a la menos 10. ¿Qué valor tiene que ser ese para que sea igual? Muy bien, el valor debe ser igual a menos 10. De esta forma, van a ser iguales. Por tal razón, nosotros sabemos que de este lado nosotros tenemos que escribir el valor, ya que tenemos el logaritmo de la base de x tiene que ser igual a y, que es el valor. En este caso ya me dicen que la base es e, que x es e a la menos 10, entonces ¿a qué tiene que estar elevado? A la menos 10. Y este va a ser el resultado, menos 10. Excelente. Ahora ya estás preparado para realizar todos los ejercicios de tu guión de clase. En especial, te sugiero hacer el ejercicio número 8, que es el último de logaritmos. Perfecto. Nos vemos en nuestra próxima clase.